se han llevado los vecinos en Puente Piedra tras una batalla campal entre vándalos. Lo más preocupante es que entre estos vándalos hay muchísimos menores de edad. Se agarraron con piedras, palos y todo lo que pudieron, convirtiendo una concurrida calle de Puente Piedra en un verdadero campo de batalla. No les importaban los transeúntes del lugar, ni si habían adultos mayores o niños en los alrededores. Pelearon bajo la consigna de que gane el más fuerte en un enfrentamiento donde hasta usaron fuegos artificiales. ¿Los sorprendió a usted? ¿Los agarró fríos? Sí. Yo agarré a mi niña y salí corriendo. Sí, pues, esos son de la U, estos son de la Alianza. Sucedió a la altura del paradero Rosaluz con la calle 8, donde una tremenda gresca asustaba a propios y extraños. Ya en la Panamericana podíamos ver cómo uno de ellos, desafiante, hacía sonar los dos machetes que llevaba en la mano, como diciendo: esto aún no ha terminado. Algunos de ellos incluso tenían armas de fuego. Este tiene fierro, ¿ah? Este tiene fierro, mira. Ese pata de acá tiene fierro, el de ahí. Desde una cámara de seguridad también podemos ver la dura pelea de estos pandilleros que hasta usan fuegos artificiales. Todo vale con tal de hacer retroceder al enemigo. En medio de la lluvia de piedras, la señora que atiende el kiosco de la esquina se tuvo que agachar y cubrir para no resultar herida. Todo esto sucedió a escasos metros de una caseta de serenazgo que, según los vecinos, no están cuando los necesitan. Porque de verdad serenazgo pasa cada rato, pero cuando necesitan, no están. Lo más alarmante es que se trata de agrupaciones conformadas por menores de edad. Pero no son pandillas grandes, son de chibolitos. 13, 14 a 15 años. ¿Menores de edad? Menores de edad. Toditos son menores de edad que se agarran. Chiquigrones se llaman ahora ellos. ¿Chiquigrones? Chiquigrones se llama la pandilla de los chibolos. Una eterna pesadilla para los vecinos de esa parte del distrito que ahora esperan que sus autoridades hagan algo para frenar estos terribles enfrentamientos. Efectivamente, como lo comenta nuestro compañero Luis Sánchez en la nota, una eterna pesadilla que no solamente se circunscribe al distrito de Puente Piedra, sino también a Los Olivos. Vean ustedes estas imágenes, lo que ha ocurrido también en ese lugar, un brutal enfrentamiento con piedras, con palos, incluso con artefactos explosivos. Esto ocurre tal cual ustedes lo están viendo, ¿no? En la calle, al frente de las puertas de las casas de los vecinos que habitan en este lugar y que sin duda, producto de este nivel de violencia, viven aterrorizados. Imagine usted que sale por la ventana de su casa una noche y tiene que padecer este tipo de violencia, además con las implicancias que puede tener porque puede surgir algún tipo de daño colateral o algún vecino puede salir herido. Bueno, artefactos pirotécnicos, humo, desorden. Estamos con Ángel Flores, que ha llegado hasta este lugar. Adelante, Ángel. Albina, muy buenos días. Perla, es lamentable lo que estamos mostrando. Imágenes, es una casa prácticamente destrozada. Los vidrios del segundo nivel totalmente rota. Estamos en la cuadra 18 de Angélica Gamarra con el Jirón Conquistadores en Los Olivos, en donde se ha convertido este lugar en un campo de batalla. Y miren cómo ha quedado las lunas de este inmueble. Afortunadamente no hay heridos. Nos indicaban los vecinos que hay niños en este segundo nivel que están aterrorizados, las madres también. También esta combi, por ejemplo. Miren, ¿cómo ha quedado esta combi? ¿Cómo ha quedado? La parte de atrás destrozada. Aquí, miren, los vidrios prácticamente rotos, todas las ventanas. Ha quedado de verdad para el espanto todo este lugar. No solamente esta zona, Albina, Perla, sino prácticamente todo el vecindario está siendo víctima constantemente de estos vándalos que se enfrentan. Nos dicen que son seguidores de Universitarios, seguidores de Alianza Lima, que vienen a este punto cuando juegan esos equipos
Inclusive, un vecino nos comentaba que hay una persona fallecida porque lo agarraron a palazos en el piso, en el pavimento, y prácticamente esta persona habría fallecido, es lo que nos indican. A ver, quiero mostrar, por ejemplo, hasta con esta silla. Miren, esta silla también es una herramienta para que estos vándalos se enfrenten y se golpeen. La parte de abajo de las patas la sacan para enfrentarse, para golpearse. Es lamentable lo que estamos viviendo. Miren, acá, con estos palos. Estos Ahora, son Ángel, prácticamente sus armas para que estos se enfrenten, se golpeen. Ángel. Y de esta manera causen terror en el vecindario. Caballero, ¿cuánto está bien? Acá los vecinos tienen temor de conversar con nosotros porque hay represalias, nos indican. Sí, Ángel. Y no solamente en la zona en la que decíamos, sí. Lo que quería saber es, Sí, Almina, te escucho. ¿estos vándalos son del barrio? ¿Son conocidos? ¿O llegan de otra zona? Mire, en esta zona la mayoría son hinchas de Universitario de Deportes que cuando juega su equipo vienen hinchas de Alianza Lima, es por eso que se enfrentan constantemente. Se dicen ser hinchas, pero en realidad son vándalos, son delincuentes que utilizan la camiseta de algún club para poder fomentar justamente los desmanes. Aquí en esta casa, en estas casas también, en estas viviendas, son las concentraciones permanentemente y es por eso que hay enfrentamientos, rompen lunas, se enfrentan hasta con juegos ¿no? pirotécnicos. ¿Y qué culpa tienen los que no lo son? ¿Qué culpa tienen los que no son hinchas, que quieren trabajar, que quieren estudiar, que quieren dormir tranquilos? Así es, los vecinos aquí están atemorizados y se ven perjudicados porque no solamente genera un gasto económico, hay que recuperar las lunas. Miren, por ejemplo, esta otra vivienda de 3 niveles, vemos que la ventana del segundo piso está rota totalmente, producto de los proyectiles, de las piedras, de todo lo que ellos utilizan para poder hacerse daño. Sin embargo, también causan terror entre los vecinos, que muchos de ellos no quieren conversar con nosotros porque tienen temor a represalias. Sí, claro, es tierra de nadie, ¿no? Esa parte de Los Olivos, tal y como nos lo vas mostrando en imágenes, ¿no? Lunas reventadas, casas afectadas y claro, en el mejor de los casos, a ningún integrante de ninguna familia le cae una piedra o algún artefacto explosivo, pero son consecuencias que se podrían dar en lo inmediato si es que esta situación no tiene algún tipo de freno. Por lo que yo veo, autoridad no hay en el lugar, pero ¿has podido conversar con los vecinos? ¿De pronto han ido a la comisaría? ¿Cuál es la respuesta que ellos reciben? Porque no se puede permitir tampoco que la autoridad local no se haga presente, ¿no? ¿Cuál es la respuesta vecina de todo esto, lo que está pasando? Ustedes también están en peligro constante con estas peleas de los vándalos. Sí, muy buenos días. Efectivamente, estamos asustados, indignados porque no hemos tenido el apoyo de la policía en su momento, ¿no? Ante la situación que ha pasado en estas calles y en la calle colindante, mis vecinos han estado muy preocupados porque esto no paraba, la policía se ha demorado más de 1 hora en venir y es indignante totalmente porque minutos antes habíamos estado celebrando nuestro aniversario y estábamos haciendo un pasacalle con niños de menores de edad, con padres, con personas de la tercera edad. Y si nos hubiera cogido en ese momento, ¿qué hubiéramos hecho? No teníamos ni dónde escondernos ni nada. Ha pasado realmente una tragedia porque otro vecino nos contaba que a un joven lo han agarrado en el piso a palos. ¿Ha fallecido ese joven? La verdad desconocemos porque no sabemos de dónde son, de qué barrio han venido. Lo único que sabemos en ese momento es que comenzaron las explosiones de los fuegos pirotécnicos y nosotros nos metimos asustados a nuestras casas y de ahí vimos la multitud tanto de jóvenes, adolescentes, porque eran jovencitos totalmente los que venían acá a hacer la gresca, porque estaban con machete, con piedras y con todo. Entonces, gracias, Ángel, por la información.
Claro que sí, queda el llamado a la municipalidad, a las autoridades. Son las 7:15, tenemos que ir con una información de último minuto y es mundial. Lamentablemente tenemos que dar cuenta del fallecimiento, ¿no?, del candidato a la presidencia, el senador colombiano Miguel Uribe. El 7 de junio todo el mundo quedó paralizado, pasmado por estas imágenes donde un sicario disparaba a Miguel Uribe mientras él, ¿no?, daba un discurso como parte de su campaña en Bogotá. 64 días estuvo luchando por su vida, pero lamentablemente se informa de su fallecimiento. Lamentablemente el fallecimiento del precandidato presidencial ha sido anunciado por su esposa, ¿no? En Colombia hay 6 sujetos que permanecen bajo custodia de las autoridades señalados por tener una posible relación con el ataque que sufrió este precandidato presidencial durante una actividad política en Bogotá el 7 de junio. Lamentablemente el deceso de Miguel Uribe Turbay se dio a consecuencia de las heridas sufridas en este atentado durante el evento político que tuvo lugar en la Fundación Santa Fe, donde, bueno, además en la Fundación Santa Fe, donde él ha fallecido ya y ha sido anunciado así por sus familiares. Lamentable lo ocurrido en Colombia, una situación que esperamos no se repita en nuestro país ahora que estamos en un año preelectoral con muchos precandidatos. La campaña para algunos ya ha comenzado y seguramente se intensificará con los meses, y lo que queremos es tener seguridad para todos, ¿no? Para todos, incluidos también los políticos que vayan a postular en las próximas elecciones generales del año 2026. Son las 7:17, tremendo festín, ¿eh?, en los ministerios. Algunos ministros lo habían negado, pero sí hay contratación de coffee break. En algunos casos superan los 20.000 soles. Tenemos un informe completo a continuación. Sus cifras de desaprobación son cada vez más bajas, pero su gasto por alimentación sigue subiendo. En un gobierno en el que la presidenta jura que una familia puede comer con 10 soles, sus gastos en comida se multiplican por 100. Panorama reveló que 4 ministerios han destinado hasta 20.000 soles en servicios de coffee break, almuerzos y refrigerios. A veces hasta con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito, ¿cierto? Los ministros de Boluarte parecen haberse inspirado en su jefa y su tarjeta de alimentos sin fondo. Y ellos mismos han querido disfrutar de diversos potajes. El Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por Elmer Schaller, destinó 18.000 soles en un servicio de cóctel y 4.500 soles a un coffee break, sumando en total 22.500 soles. Por su parte, el Ministerio de Salud de César Vázquez gastó más de 18.000 soles en un almuerzo oficial, mientras que el Ministerio de Educación, con Morganquero a la cabeza, desembolsó 14.500 soles en alimentación para eventos. Un festín con recursos públicos que dista de lo que pueden comer muchos peruanos a diario. Un aparente despilfarro para un gobierno que parece haberse olvidado de la austeridad, pagando miles de soles en alimentos y en el sueldo de la jefa de Estado. Este parece ser el gobierno de los coffee breaks, ¿no? El gobierno que más gasta y gasta, sin importarle realmente cuáles son los principales problemas que atraviesa nuestro país y que sin duda merecen la mayor atención y el mayor financiamiento posible. Lo vemos en la presidenta de la República, que acaba de subirse el sueldo, acaba de cobrar gratificación, acaba de cobrar absolutamente todo lo que puede. Dina Boluarte lo cobra, ¿no? Y además, de alguna manera fomenta que la ley la favorezca para poder hacerlo. Bueno, ella está solicitando un pago de varios cientos de miles de soles. El Poder Judicial le ha dicho un momentito y le ha congelado este pago para Dina Boluarte. ¿Qué pasa? Ella ha ganado una demanda laboral que interpuso al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, a RENIEC,
cuando ella era funcionaria de esta institución. De acuerdo a un informe dominical a inicios del año 2024, el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, incluyó a Boluarte en un listado priorizado de sentencias judiciales. Un listado con prioridad. Ella estaba allí como una de las principales para cobrar este dinero, para que la presidenta reciba su plata lo antes posible. Sin embargo, RENIEC se opuso, pues sostuvo que habían otros trabajadores en lista antes que la presidenta Boluarte. En el año 2020, cuando aún no ocupaba la presidencia, Dina Boluarte inició una demanda laboral contra RENIEC reclamando pagos por gratificaciones, vacaciones, escolaridad, compensación por tiempo de servicios, beneficios sociales. En total, aproximadamente 428.000 soles es lo que le está reclamando Dina Boluarte al RENIEC, ¿no? La jefa de Estado denunciando al Estado que ella representa. Pero tras el proceso judicial, el Poder Judicial ha fallado parcialmente a su favor y ha ordenado el pago no de los 428.000, sino de 239.000 y poco más por beneficios sociales y laborales. Pero hay una casación todavía en curso, ¿no? Entonces lo que ha dicho el Poder Judicial es, mientras no se resuelva esta casación, no podemos efectuar el pago. Y claro, además considerando que hay tantos peruanos en este momento con procesos laborales, y aquí nadie debería tener corona para ser la primera de la lista, aunque sea la presidenta de la República. Ella como mandataria debería dar el ejemplo. Mientras tanto sigue de viaje. Vamos con otros temas, son las 7:22. El Cancillería ha enviado una carta de protesta formal, no por violación al espacio aéreo. Esa es una aeronave colombiana sobrevolando territorio peruano. ¿Qué nivel de provocación, no, al que ha llegado Gustavo Petro al hacer esta maniobra, no solamente por la vía aérea, sino también por el río, ¿no? Enviando unas lanchas, unas embarcaciones aproximándose a zona peruana? Lo cierto es que desde Cancillería han rechazado de esta manera este accionar ocurrido el jueves y se produjo mientras las autoridades, recordemos, estaban en la zona del distrito de Santa Rosa participando de algunas actividades. El gobierno peruano considera esto como una grave violación de la soberanía territorial. Bueno, la Municipalidad de Lima le había otorgado una medalla, una distinción al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Pero a raíz de todo lo que está pasando con nuestro país y la situación tan tensa, ¿no?, el alcalde Rafael López Aliaga ha señalado que va a acudir al Consejo Municipal para plantear que se le retire esta distinción a Petro. Voy a someterlo al Consejo. Si el Consejo decide así, sí, yo creo que no merece. Ya, una persona que nos está insultando, está invadiendo territorio peruano, persona no grata. Pero tengo que someterlo al Consejo de Lima. ¿Qué le responde al MTC? Pero primero le voy a responder. No, me estoy hablando de Petro. Creo que no merece, ¿no? La medalla de Lima, una persona que nos está insultando todo el tiempo. Bueno, como diría Aldo Mariátegui, están calladitos, no todos los de la izquierda, los que antes se tomaban fotos con Gustavo Petro, así como si fuera un rockstar. La congresista Sigrid Bazán, para empezar, ¿no?, la lista. Están todos calladitos. Pero quien no está callada frente a lo que está pasando es Keiko Fujimori. Con el Perú no te metas, es lo que le ha dicho a Gustavo Petro en esta tensión diplomática, y lo ha hecho a través de las redes sociales, ¿no? Con esta frase: Perú, con el Perú no te metas, Petro, con el Perú no te metas, sabemos luchar y derrotar al terror.
Bueno, ¿y cómo es la situación que se vive en esta frontera, ¿no? Perú, Colombia y Brasil, Tabatinga, Leticia y Santa Rosa. La realidad diaria de los peruanos que viven en Santa Rosa es una interacción permanente, tanto con Colombia como con Brasil. Incluso hay niños peruanos que cruzan el río Amazonas y llegan hasta colegios en estos países para estudiar. Y lo mismo pasa con algunos estudiantes brasileños o colombianos que vienen a Perú para recibir educación en nuestro país. La realidad de lo que se vive en Santa Rosa realmente nos ejemplifica, ¿no?, cómo es el día a día de los peruanos allá. Incluso hay un panadero en Santa Rosa que se encarga de abastecer a toda la población. Lo curioso de este emprendedor es que recibe dinero, no solamente en moneda peruana, sino también en moneda colombiana y también en peso brasileño. El conflicto fronterizo generado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no impide la unión de las comunidades. El equipo de Willax Noticias, instalado en la isla de Chinería, distrito de Santa Rosa, en Loreto, pudo conocer que un importante grupo de escolares de la zona fronteriza, independientemente de su nacionalidad, estudian en el Colegio República del Perú. Nuestra institución educativa recoge alumnos de diferentes comunidades además, y una de ellas es un caso muy particular. Tenemos alumnos que vienen desde Leticia y Tabatinga, ¿no? El director de dicha institución educativa comenta cómo hacen los estudiantes extranjeros para llegar a estudiar a territorio nacional. En coordinación con la Municipalidad Distrital de Yavarí, nos ha facilitado una movilidad en la cual todos los días le recoge a los estudiantes en el turno de la mañana, que es el nivel primario, y en la tarde al nivel secundario. Debido a este incremento de la población estudiantil en estos últimos años, se ha tenido que implementar más aulas en el colegio. Este año hemos tenido un incremento, ¿no? Antes nuestras aulas, el turno que se daba era durante la mañana. Ahora por el incremento de población nos hemos particionado en tanto nivel primaria en la mañana y nivel secundaria en la tarde. Tenemos 15 aulas, de las cuales 13 en el nivel primaria y 12 en el nivel secundario. Durante la visita de los ministros de Estado, el director les hizo el pedido de crear una residencia estudiantil para las diversas comunidades que hay en la zona y que puedan tener facilidad de estudiar en dicho colegio. Tenemos nuestros hermanos de acá de Ollanta, de Rondiña, primera y segunda zona. Tenemos de Mario Rivera, de Fujimori, Alberto Fujimori, y tenemos 2 comunidades que son bilingües, en lengua originaria, ¿no? Que esos muchachos, que esos niños vienen a estar durante la semana en algún familiar, algún vecino. Esto ratifica que para los pobladores de la zona fronteriza no existe conflicto, sino más bien unión que busca sacar adelante a sus familias. Bueno, y qué bueno que se esté prestando atención a esta zona, porque hoy se sabe que las necesidades que tienen pasan, por ejemplo, por reforzar el puerto que tiene para ingreso y salida de algunos productos, sobre todo de primera necesidad. Tenemos más detalles a continuación. No hay conflicto territorial, pero sí necesidades básicas. Este poblador de la isla Santa Rosa le reclamó al primer ministro Eduardo Arana por el decomiso de los productos que compraban en los territorios fronterizos. Les quitan y dicen porque es producto ilícito. Pero, Dios mío, ¿dónde vas a comprar? ¿Vas a Iquitos a comprar para que no sea ilícito? Y es que el real y verdadero problema no es la franja que divide las fronteras, sino cómo conseguir productos de primera necesidad, por lo que exigen la creación de un mercado en el distrito de Santa Rosa. Hay un avance con esta relación y lo que yo estoy tomando nota es que si necesita un mercado flotante, vamos a apoyar para que haya un mercado flotante. Una idea, la más rápida, señor Julcán, señor alcalde. No se preocupe. Esta otra vecina ha hecho en su casa una especie de mini market para así facilitar el abastecimiento de alimentos de los pobladores. De todo les pongo porque la gente busca, pues, ¿no? Y no hay un sitio de cada cosa, no hay. Entonces hay que poner de diferentes cosas para que ellos también puedan encontrar aquí en el negocito las cosas que necesitan. Y pese a que es uno de los pocos negocios de este rubro en el lugar, resaltó lo importante que sería tener un mercado en la zona.
Sí, necesitamos un mercado acá en el distrito ya que ahora es distrito, necesitamos ya más que nos apoyen más ya. Mientras que este residente pide la construcción de un muelle para que facilite el tránsito peatonal y vehicular. Incluso yo hasta dono maderitas para catavos, que tengo acá una balsa que desarmado, ya botar esa madera para llegar hasta el río cuando esté seca. La población de esta parte de nuestro país espera que la visita de los ministros no quede en un saludo a la bandera y que no los vuelvan a tener en el olvido. Vamos a hablar de las elecciones. Hoy se sabe que son cerca de 9.000 candidaturas las que van en contienda para los comicios 2026 en las elecciones presidenciales que están en camino. Llama la atención, por supuesto, de los expertos electorales, es esta fragmentación que hay en muchos partidos, a pesar de que había cierta expectativa por las alianzas electorales. Recordemos que inicialmente se presentaron 5, pero bueno, apenas han confirmado estos 5, solo se han reducido de 43 a 37 las agrupaciones políticas, que nos dan un escenario de cerca de 9.700 candidaturas entre plancha presidencial, Congreso, ahora hablamos de senadores y diputados, y también Parlamento andino. Y en medio de todo este escenario político tenemos que hablar de alguien que quiere llegar al Congreso de la República. Pedro Castillo, no importa que esté en este momento preso en la Diloes, el expresidente podría participar en las elecciones generales del año 2026 para precisamente ser o senador o diputado. El mandatario o el exmandatario no registra una inhabilitación emitida por el Parlamento ni una condena firme en su contra. Entonces, mientras esté en medio del proceso, digamos, no tiene impedimento para postular. La legislación peruana no prohíbe que un exmandatario postule al Congreso siempre que cumpla con los requisitos establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones. Cabe mencionar que Pedro Castillo está en proceso de inscripción con su nuevo partido político, Todos con el Pueblo, y ha anunciado una alianza con el partido Juntos por el Perú. Y de Pedro Castillo también hablamos de Martín Vizcarra. Está inhabilitado, pero bueno, ya le han dicho expresamente el jurado electoral que no lo pongan en las encuestas, ¿no? El jurado electoral especial se ha dirigido expresamente a CPI y de paso a todas las encuestadoras, porque ¿qué hacen poniendo su nombre, su foto en las encuestas si está inhabilitado? ¿No? Ya es suficiente con que él recorra y haga sus videos engañando a muchos que está en campaña. No puede ocupar ningún cargo público. Esto se ha dado a través de una resolución. Bueno, y a propósito de Martín Vizcarra, se va a retomar la audiencia en la cual el Poder Judicial va a establecer si acoge o no la solicitud de la Fiscalía, quien está pidiendo prisión preventiva para él. ¡Señor Vizcarra! ¡Señor Vizcarra! Llegó y se fue de la audiencia como si acudiera a un evento de campaña. Se da un baño de popularidad rodeado de lo que para él son simpatizantes espontáneos. Tan espontáneos que muchos visten casacas de su partido. La mayoría perfectamente uniformados. Gritan como si estuvieran frente a una estrella pop. Así se fue Martín Vizcarra de la Corte Nacional de Justicia, luego que el Poder Judicial suspendiera hasta el miércoles 13 la audiencia donde se evalúa su pedido de 6 meses de prisión preventiva por delitos cometidos cuando fue gobernador de Moquegua. El día miércoles tengo el caso Cuello Blanco del Puerto, el martes Oviedo Pichotito, el jueves Villanueva Arévalo. No obstante, estoy dejando de lado estos casos que también son emblemáticos para atender una situación donde se discute la libertad individual de un acusado.
La decisión de suspender la audiencia en la que estuvo presente Vizcarra Cornejo fue para que ambas partes, Fiscalía y Defensa Legal del acusado, puedan revisar los sendos elementos de convicción presentados por ambos involucrados en el proceso. Lo cierto es que Lagarto se ríe con sarcasmo y se burla, como si se riera de todos, pese a que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro ha ordenado a todas las encuestadoras excluirlo de sus estudios por estar inhabilitado para postular y ejercer cargos públicos, pero con la desfachatez que lo caracteriza, responde a su estilo. Si quieren me ponen o no en las encuestas, pero lo que sí estoy seguro es que podré no estar en las encuestas, pero estoy en el corazón de la población peruana. No sabemos si de la misma manera pensarán quien hoy se sienten perjudicados por la gestión del expresidente. Actualmente, sobre Vizcarra pesan 3 inhabilitaciones por el Congreso. Estas le impiden de manera absoluta postular a cualquier cargo público. Además, es importante recordar que Martín Vizcarra se encuentra actualmente procesado por corrupción en los casos de coima por un total de 2.3 millones de soles en los proyectos de Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua. Bueno, hay muchísimo más que hablar sobre la campaña, pero no se muevan. Más adelante viene Víctor Andrés García Belaúnde, ya con el anuncio, ¿no?, como precandidato en Acción Popular. Pero antes, una breve recomendación. Visite Danza, un lugar donde la danza y la gastronomía se unen para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us, Danza, Danzas y Sabores del Perú. Vamos a hablar del Jurado Nacional de Elecciones porque le ha dado un duro golpe a la aspiración política del expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. Ha excluido a Unidad Popular de las elecciones generales del año 2026. La razón es simple, ¿no? Para cualquier aspiración electoral. Llegó al registro de organizaciones políticas fuera de plazo. Después del 12 de abril, cuando el calendario electoral ya había cerrado sus puertas, mientras en la agrupación hablan de un trámite cumplido y un derecho vulnerado, el ente electoral ha respondido de manera ya contundente y final porque los plazos no se negocian. Bueno, Johnny Lescano ha reflexionado, ¿no? Se le ha iluminado la cabeza y ha decidido que efectivamente no va en carrera. Había revelado sus aspiraciones para llegar a Palacio de Gobierno, pero ha dicho que ya no va a participar como candidato a la presidencia, que su objetivo inmediato es participar en los comicios regionales y municipales con su grupo Verdad y Honradez, que por cierto está en proceso de inscripción. Además, ha revelado que ha visitado a Castillo en el penal Barbadillo, que ha sido una invitación de Castillo y que le había pedido conversar sobre las elecciones, que han intercambiado puntos de vista sobre distintos temas. Vamos a estar en breve aquí en el estudio conversando con Víctor Andrés García Belaúnde, quien anuncia ya su precandidatura presidencial por el partido Acción Popular. De esta manera, Acción Popular, después de más de 40 años, si es que no me estoy quedando corta, quiere volver a Palacio de Gobierno. Según explicó, participará en los comicios internos del partido con el objetivo de reactivar su estructura política y promover una renovación democrática desde dentro. Adelantó que no es el único con dichas aspiraciones dentro de Acción Popular, pues al menos tres o cuatro precandidatos competirán junto a él, lo que en su opinión va a dinamizar la democracia interna, ¿no?, la vida partidaria de Acción Popular, que esta vez quiere pues tener una presencia mayor en la escena política de nuestro país y desde incluso Palacio de Gobierno, con Víctor Andrés García Belaúnde, uno de los candidatos, ¿no?, que esta mañana viene a hablarnos de su postulación oficial. ¿Cómo está? Muy bienvenido. Muchas gracias por estar esta mañana en Al Día con Willax. Muchas gracias por la invitación.
Buenos días. Calentando motores ya. ¿Se ve en el sillón presidencial? ¿Se ve en Palacio? No. Todavía es muy prematuro todo, ¿no? Estamos simplemente desarrollando una campaña interna, ¿no? A pedido de muchas de las bases del partido. Y, en fin, estamos trabajando en eso. Pero las elecciones internas van a ser recién el 7 de diciembre. Y en política los 2-3 meses que faltan es una eternidad, ¿no? Sí, ahora, van sin alianzas, ¿no? Acción Popular ha decidido ir solos. Es una decisión que se tomó hace mucho tiempo, mucho antes de que empiecen a hablarse de alianzas y de surgir partidos y inscribirse partidos. Es una decisión muy antigua y por lo tanto hay que respetar. Además se ha ratificado el último plenario hace unas semanas atrás, así es que Acción Popular tiene su propia doctrina, sus propias ideas, su propia obra, su propio legado, entonces va a ir sola, ¿no? ¿Qué es lo que va a ofrecer Acción Popular, digamos, para la gente que nos está mirando esta mañana y que va a tomar una decisión, porque es una decisión que vamos a tomar todos los peruanos en abril del otro año? Entonces, ¿cuál cree usted que es el valor del partido, digamos, la ventaja diferencial frente a otras propuestas políticas? Eso de ventaja diferencial me gusta. En realidad se está trabajando un plan de gobierno, evidentemente, pero básicamente la ventaja de Acción Popular creo que es un partido que ha estado 3 veces en el gobierno y que ha dejado una huella profunda en la sociedad peruana. Básicamente en los gobiernos del presidente Belaúnde, que han sido más de 10 años, 2 gobiernos, y que hizo una gran obra que se ve en todas partes, que se toca en todas partes, y la gente lo recuerda perfectamente bien. Basta ver el tema de la Amazonía nada más, donde todavía se recuerda mucho al presidente Belaúnde. Y Paneagua también, que aunque fue un gobierno muy corto, sin embargo sentó las bases de la democracia. Hay que recordar que Acción Popular siempre inauguró etapas de democracia en el Perú. El año 63, después de una dictadura militar corta, el año 80, después de una dictadura militar de 12 años, y en el caso de Valentín Paneagua, una dictadura también que duró 10 años, o 9 o 8 años, depende de cómo se calcule, de Fujimori. O sea, siempre instauró democracias, reforzó instituciones democráticas y echó a andar al país en una nueva etapa que es la que vivimos en este momento, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, yo sé que va a ser amplio, ¿no? Habría que leer el proyecto político cuando ya lo tengan definido, pero digamos, hay puntos que a los peruanos nos preocupan muchísimo, ¿no? El tema de la seguridad, el tema de acceso a salud y educación, lo que está pasando, por ejemplo, en este momento en la frontera con Colombia y la manera como está respondiendo el gobierno de Dina Boluarte frente a lo que a todas luces es una provocación del presidente Gustavo Petro. En el tema de seguridad, bueno, la seguridad se ha deteriorado mucho últimamente. Y como ustedes lo acaban de ver en los noticieros que ustedes han sacado en las noticias, mientras haya una policía con problemas de corrupción, por suerte no toda, pero un sector de ella, va a ser muy difícil combatir a la corrupción. Y la corrupción va de la mano un poco de la inseguridad, porque si hay corrupción, la inseguridad flaquea también de por sí. Entonces eso implica pues volver quizás a las 2 fuerzas policiales de antes o las 3 fuerzas policiales, a las especializaciones y después a los procesos disciplinarios y de transparencia que debe haber en el sector interior, que es fundamental. Luego el tema de la infraestructura del país es un país detenido, sin obras importantes, y las obras importantes las hacen los concesionarios y las hacen tarde, mal y nunca. Yo acabo de llegar ayer de Huancavelica, me he encontrado con carreteras muy malogradas que están concesionadas y que no se han hecho nada. La carretera central, empezando por ahí, es una carretera central concesionada, sin embargo, te demoras 8 o 10 horas en llegar a Huancayo, casi como te demorabas hace 50 años en carreta, ¿no? No, de acuerdo. O sea, todo eso hay que cambiarlo, hay que revisar un poco el sistema de concesiones y finalmente el Perú tiene que ser un país competitivo y hemos vuelto a un país casi de grupos económicos, un poco un país oligárquico, no oligárquico, es un país con oligopolios, ¿no? Que pueden ser oligárquicos también, por supuesto. Entonces, oligopolios, y eso ha
privado un poco de la competencia, entonces no vemos una libre competencia. Y finalmente el tema de salud, que es un desastre. En el Perú, mire, hace poco el señor Trump, que no me gusta por supuesto, está dando una serie de dispositivos en Estados Unidos para que las medicinas en Estados Unidos bajen porque cuestan 10% más que en Europa. Bueno, pues en el Perú tenemos que hacer eso urgente, porque las medicinas en el Perú cuestan mucho más que en Colombia, que en Chile, que en Argentina, que en México, que todos nuestros vecinos. Y eso es cuestión de normas internas del Ministerio de Salud que pueden darlas y que sencillamente no las dan. O sea, hay mucho que hacer, hay que un poco refundar la República. Me hablaba usted de la Policía Nacional, del nivel de efectivos que en este momento me parece que son algo de 800 o 900. 990 y tantos. Así es, lo hemos presentado aquí en el noticiero, sí. Están siendo investigados en este momento por diversos delitos, ¿no? Incluso hay una investigación periodística del semanario Hildebrand en sus 13 que reveló el último viernes que hay más de 65 policías denunciados por presunto abuso sexual y con lo que ha significado la captura del coronel Artica y que en este momento está purgando prisión preventiva por esa misma acusación. Pero en este escenario, digamos, donde claramente no es toda la institución policial, pero hay algunas dudas sobre la manera como se maneja ciertos policías a veces. El Tribunal Constitucional le ha devuelto la facultad o básicamente le ha ratificado la facultad de la policía de realizar las investigaciones preliminares, que sean ellos y no la Fiscalía. Pero la Fiscalía no está a favor, se niega a cumplir con este fallo, como los demás fallos, ¿no? Pero bueno, sobre este punto no quiere cumplir. Y lo que ha dicho el vocero del Ministerio Público, el señor Cubas, es que, claro, no podría llevar a cabo la policía una investigación preliminar porque la policía depende del Poder Ejecutivo y a criterio del señor Cuba entonces habría una interferencia o podría haber una interferencia política. ¿Cuál es su oposición? El tema es muy complejo y se le quitó la facultad de investigar a la policía porque había fallas y corruptelas allí y se le pasó a la Fiscalía. Luego hemos estado mucho tiempo con la investigación de la Fiscalía y la Fiscalía se ha demostrado al final que se demoran mucho, que se demoran 36 meses en resolver los casos, que dan prisión preventivas anticipadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso ha sido una reacción contra la Fiscalía volviendo a la policía. Yo creo que al final las dos instituciones han fracasado en ese empeño de la investigación. Lo que habría que hacer es volver quizás a una policía de investigaciones más autónoma y más independiente que se dedique solamente al tema de la investigación, independiente del Poder Ejecutivo, independiente del Poder del Ministerio Público, pero con vinculaciones hacia dos poderes y actuar con una imparcialidad que pueda llevar a cabo una buena investigación para que el nuevo no falle la justicia y podamos llegar a condenar a las personas. Pero eso sería lo adecuado, suena muy bien, debería ser así, todos lo esperamos y lo anhelamos, pero en la práctica no se da. Y hay un fallo, el TC, que debe cumplirse. Bueno, los fallos hay que cumplirlos. Eso hay que decirle también a la señora fiscal de la Nación. Es lo primero que hay que decirle, señora fiscal, los fallos hay que cumplirse. Usted no puede dejar de cumplir los fallos. El tema es muy complejo, yo creo que hay que revisarlo, pero evidentemente las investigaciones han estado fallando y las investigaciones en política han sido feroces porque han afectado a mucha gente por el hecho de haber pasado o haber tenido vinculación política y esa politización de la justicia le ha hecho daño al país, yo creo. Pero en todo caso, me parece que hay que volver a lo que se ha establecido y depurar a las investigaciones policiales, depurar a los sectores policiales que se dedican a la investigación y depurar finalmente a toda la policía. Acción Popular en este momento, en la persona del congresista Illich López, asume la tercera vicepresidencia del Congreso. Y claro, se han generado varios cuestionamientos. Yo quisiera preguntarle por qué es que Acción Popular decide integrar esta lista para la mesa directiva, teniendo al presidente del Parlamento acusado por presunto abuso sexual. De ellos, de la bancada, de parte de la bancada, la mayoría de la bancada, no de toda la bancada, y es de estricta responsabilidad de ellos. ¿No está de acuerdo? De ninguna manera, de ninguna manera. Tú no puedes ser parte de una mesa directiva de un señor que la preside tan cuestionado, y además en el último año de gobierno, y apoyado por un sector de los niños,
todos los niños. O sea, yo creo que es una pésima jugada y ya hay una carta que he visto ayer, anteayer, del presidente del partido rechazando esa posibilidad. Y yo lo he hecho siempre. Es decir, con los niños no se puede jugar, lamentablemente. Los niños en política que apoyaron y le dieron sostén a la figura de Pedro Castillo, que además ahora quiere postular al Senado. No me extrañaría. O para ser diputado, y la ley se lo permite, lo que es peor aún. Bueno, tienen que ponerse las pilas en el Congreso para inhabilitarlo, porque hay varios pedidos en ese sentido, que procedan simplemente, ¿no? Ya para cerrar, hemos conocido la noticia del fallecimiento del precandidato presidencial Miguel Uribe Tumbay en Colombia, ¿no? Y claro, esto es lamentable, pero también, sin duda, nosotros también nos encontramos en un año preelectoral. Entonces, no es muy difícil vernos en ese espejo y decir, caramba, con el nivel de inseguridad que tenemos en el país, pues esta inseguridad podría trasladarse también a la campaña política. Bueno, es una pena. Ahora en Colombia no es la primera vez, lamentablemente, que hieren y matan a un candidato. Esto, en los años 40, también un famoso crimen en Colombia que creó pues todo un problema en Bogotá, ¿no? El Bogotazo. Yo creo que en Colombia hay mucha violencia en general y hay mucha violencia en la política en particular. Yo espero que eso no pase en el Perú, pero el señor Turbay, Uribe Turbay, sobrino carnal del presidente Uribe, perdón, no Uribe, del presidente Turbay, se llama Uribe pero es Turbay, el apellido materno, de que fue Julio César Turbay, que fue un presidente colombiano muy amigo del Perú. Lamentamos mucho ese deceso y esperemos pues que en el Perú se tomen las precauciones del caso para que ese tipo de atentados no pasen acá. Empezamos con Petro. Bueno, declararlo persona no grata, ¿no? Para empezar. Para empezar. Y decirle que vuelva a la escuela, porque lo que ha dicho es una tontería, ¿no? Es un hombre muy mal informado, evidentemente. Muchas gracias. Víctor Andrés García Belaúnde, precandidato por Acción Popular para las próximas elecciones del año 2026. Aunque todavía tiene que someterse a la democracia interna de su partido, le deseamos suerte. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora de César Acuña, porque continúan los cuestionamientos al partido de César Acuña, la manera también como se está manejando el gobierno regional y algunas contrataciones que, claro, a todas luces serían bastante irregulares. Tenemos la nota. La gestión del gobierno regional de La Libertad sigue en la mira, mientras César Acuña continúa disfrutando de sus vacaciones. Cuarto Poder reveló presuntas irregularidades en el programa Procompite, para el cual se destinaron 60 millones de soles, pero que ha terminado en la congeladora tras descubrirse que habría sido manejado con favoritismos y hasta cobros indebidos. Somos la primera región del Perú que va a asignar un presupuesto de cerca de más de 25 millones de soles para este programa de Procompite. Procompite buscaba financiar a pequeños empresarios con maquinaria y planes de negocio. Era el programa estrella del gobernador y por el cual decidió colocar a su cargo a uno de sus alfiles de mayor confianza, Juan José Ford. Quiero agradecerle a Dios por permitirme conocer a César Acuña Peralta, presidente de APP. Y quiero decirle a toda la juventud que estoy muy agradecido a César Acuña porque apostó en mí cuando tenía 25 años de edad. Hablamos de Juan José Ford. Varios empresarios aseguran que Ford, mediante un intermediario llamado Johnny Carranza, solicitaba pagos de hasta 25.000 soles para garantizar la adjudicación de los fondos. Para confirmar sus acusaciones, algunos han presentado comprobantes de transferencias bancarias. A raíz de estos hechos, se ordenó que los concursos de Procompite de los años 2023 y 2024 sean anulados, dejando a los participantes en el limbo. Según el informe legal presentado por el Dominical, se hallaron vicios insubsanables en 142 planes de negocio, como ausencia de expedientes técnicos, falta de acreditación de propiedad de terrenos, documentos incompletos y un comité evaluador conformado de manera irregular, presidido nada menos que por Ford.
Pese a esto, Acuña ha anunciado que el programa continuará. Sin embargo, 217 emprendedores siguen a la espera de que Acuña cumpla con lo prometido, mientras ven cómo 60 millones de soles se ven malgastados bajo la sombra de la corrupción. Demasiados cuestionamientos para una gestión que permanentemente nos está dando indicios de que algo no anda bien en el gobierno regional de César Acuña. Cuando el río suena, piedras trae. Vamos a hablar ahora de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, porque ella podría ser citada ante la Comisión de Justicia del Congreso. Así lo ha anunciado el parlamentario Alex Paredes, de la bancada de Somos Perú, quien ha dicho que en los próximos días ella tendría que ser citada por no acatar el Estado de Derecho y desobedecer una decisión judicial en el caso de la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema. Ha dicho el congresista que nadie tiene privilegios, de lo contrario, dice él, estaríamos en una jungla, ¿no? Enfatizando que ninguna autoridad está o debería estar por encima de la ley. Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado al interior de la Junta Nacional de Justicia con la desaparición de más de 1.200 documentos importantes que tienen que ver además con procesos disciplinarios, ¿no?, que se le sigue a algunas autoridades en nuestro país, como la propia Delia Espinosa? Se han desaparecido así casi que como por obra de magia 1.200 documentos del SGD de la Junta Nacional de Justicia, lo que, por supuesto, despierta muchísimas suspicacias. La Fiscalía ya ha iniciado una investigación que esperamos sea lo más transparente e imparcial. Se acrecienta el rechazo contra la Fiscalía tras el inicio de la investigación por la desaparición de expedientes de la Junta Nacional de Justicia en casos relacionados contra Delia Espinosa y José Domingo Pérez. Ese es un atrevimiento inadmisible. Y la Junta Nacional de Justicia también tiene que amarrarse bien los pantalones. Esta Junta, no sé por qué, en estos momentos ya debería haber procedido a destituirla y desplazarla del Ministerio Público. La desaparición o manipulación de más de 1.200 archivos generó desconcierto y suspicacia entre los parlamentarios. Ya nos genera dudas cualquier carpeta fiscal que abra, si realmente tiene validez jurídica, solidez jurídica, ¿no? A los congresistas nos ha denunciado hasta por votar, lo cual es evidentemente anticonstitucional. Pero además, mediante un oficio, la Junta Nacional de Justicia informó al Congreso que Delia Espinosa no cumple con restituir a Patricia Benavides. En respuesta, los integrantes de la mesa directiva cuestionaron a la fiscal de la Nación y adelantaron que el conflicto se solucionaría en una instancia superior. Cuando hay una colisión, evidentemente tenemos al Tribunal Constitucional como el máximo, la máxima instancia para ello. Entonces creo que mientras todo esté acorde a ello, hay que saber respetar, cumplir las decisiones finales en última instancia. Tendría que recurrirse primero al TC y no se cumpla, entonces el Congreso de la República tendrá que exhortar, pues, como le corresponde. El congresista Paredes advirtió que ninguna autoridad está por encima de la ley y aseguró que este desacato fiscal amerita que se reorganice el Ministerio Público. Una de las personas primeras en ser citadas por la Comisión de Justicia va a ser la fiscal de la Nación, porque no está actuando de acuerdo al Estado de Derecho. Las últimas horas, el vocero de la Fiscalía, Víctor Cubas, justificó el desacato señalando que la decisión de la Corte Suprema no obliga necesariamente a Patricia Benavides a regresar al cargo, ya que corresponde a la Junta Nacional de Justicia definir los términos de su reposición. Al parecer, este caso dará pie a nuevos capítulos y posibles escenarios bochornosos. La verdad, y hay quienes señalan de que este Congreso no es el más adecuado, ¿no?, para poder hacer esta reorganización del Ministerio Público, pero es necesario porque la verdad es que hay un quiebre institucional que ya no se sostiene.
Vamos a hablar a propósito de fiscales que tienen que ver con, por ejemplo, el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Es tan lesivo que parecen intocables, ¿no? Hablamos de los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez. También se ha citado al Congreso de la República, justamente en esta comisión que investiga este acuerdo, al periodista Gustavo Gorriti, director de IDL. Él no ha ido. ¿Qué ha dicho Muñante, que es el presidente de esta comisión? Vean. El que nada debe, nada teme. De esta manera se expresó Gustavo Gorriti cuando fue consultado si iría o no a la comisión investigadora multipartidaria, presidida por el congresista Alejandro Muñante. ¿A qué tiene miedo? ¿Y por qué no quiere responder preguntas relacionadas con la empresa corrupta de Odebrecht? Yo creo que hay un temor allí a que se le hagan las preguntas incómodas que por supuesto ni Rosa María Palacio ni el señor Jaime Chincha se lo van a hacer, ¿no? ¿Cuáles son estas preguntas? Bueno, lo que yo le voy a preguntar es sobre aquellas menciones que han hecho fiscales y exfiscales sobre su presencia en el Ministerio Público. Mediante un comunicado, el director de IDL Reporteros alegó que todo lo que sabe ya está publicado, que la Constitución lo ampara con el secreto profesional y que la comisión que preside el parlamentario, para él, estaría viciada. No lo estamos invitando al señor Gorriti en su calidad de periodista. A nosotros no nos interesa saber sus fuentes. No le vamos a preguntar sobre un reportaje. El señor Pablo Sánchez lo ha mencionado. El señor Hamilton Castro lo ha mencionado. El señor Villanueva lo ha mencionado. La señora Nora Córdoba lo ha mencionado. Hasta el señor Domingo Pérez lo ha mencionado. Según el legislador, esto solo serían excusas para tapar las diversas menciones que lo señalan como un titiritero dentro del Ministerio Público, donde se le acusa inclusive de dirigir las diligencias del caso Lava Jato. ¿Por qué tuvo la atribución de llamar al señor Pablo Sánchez, ¿no? en medio de una diligencia fiscal en el IDL Reportero? ¿A qué temía? ¿Qué cosa escondía en estas oficinas? O como, por ejemplo, preguntarle sobre lo dicho por el señor Villanueva, ¿no? De que se había reunido en más de una oportunidad con fiscales de la Nación y con fiscales como el señor Hamilton Castro, que en ese momento lideraba el equipo especial Lava Jato. Porque una cosa es contar la historia y otra muy distinta es ser parte de uno de los capítulos. Este es un caso extraño en donde un periodista prefiere evitar preguntas. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos rápidamente en menos de 3 minutos.